Bueno, chicos, entonces, como mencionaba, vamos a hacer un ejercicio de MRU, MRV y caída libre. Y luego estática la siguiente clase, para los que recién están. Ahora, me dice el primer ejercicio que dos móviles están separados inicialmente por una distancia de 870 metros. Si se acercan en sentidos contrarios y con rapideces constantes de 18 metros por segundo y 12 metros por segundo, ¿qué tiempo demoran en cruzarse? Vamos a poner una versión que sea para lo que es tiempo de encuentro y tiempo de alcance para hacer los dos ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a pedir el tiempo de encuentro, que en este caso porque son sentidos contrarios, ¿ya? Y tiempo de alcance cuando están yendo en el mismo sentido, pero uno está muy por delante del otro. Entonces primero, esta fórmula se las di en la anterior clase, ¿sí? Porque iniciamos un poco lo que era cinemática, pero si no la tienen anotada, la vamos a volver a hacer ya con el ejercicio. Entonces me dice que los datos, yo tengo una distancia de separación de 870 metros. Si se acercan y me dice que cada móvil, o sea, cada auto, digamos, tiene una rapidez, una que es 18 metros por segundo y la otra que es de 12 metros por segundo. Entonces, esta es la parte de aplicaciones fácil porque directamente ustedes tienen una fórmula. Esta fórmula está obtenida de la primera ecuación. Acuérdense cuáles son. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Eso es, mejor dicho, esto está para lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero como nosotros estamos en movimiento rectilíneo uniforme nomás, y como me doy cuenta porque no hay una aceleración, aquí las aceleraciones son igual a cero, entonces directamente de la fórmula distancia respecto al tiempo, que eso vendría a ser la velocidad, con eso es que se han obtenido las fórmulas de tiempo de encuentro, que nuevamente se las voy a colocar en caso de que no las hayan anotado en la anterior clase, donde era la distancia de separación dividido entre la velocidad 1 más la velocidad 2. Esto era para el tiempo de encuentro, cuando ambos móviles están en la misma dirección, pero están en sentidos contrarios, o sea, se están yendo de frente, si se quiere decir. Si quieren, este en una vía y este en otra vía, pero de todas maneras, ¿en qué tiempo van a encontrarse? Este va a recorrer una distancia, este va a recorrer otra distancia. Esta es la velocidad 1, esta es la velocidad 2, pero ese tiempo de encuentro es lo que quiero yo alcanzar. Entonces, directamente aquí, por eso no me voy a tardar mucho, pero en caso de que no haya entendido la fórmula, directo es 870 metros arriba más igual a 18 más 12 y abajo metros por segundo. Nada más, así de sencillo este se hace. ¿Por qué es así de sencillo? Porque ya la fórmula ya la tienen despejada. En 29 segundos es lo que se van a encontrar ambos autos. Pero ¿qué pasa si es en el otro sentido? Por eso decía que vamos a aumentar ese inciso. ¿Qué pasa si ambos están yendo en esa dirección y los está separando 870 metros? ¿En qué tiempo este primer vehículo va a alcanzar al segundo? Cuando ya lleguen ambos al mismo punto, digamos, ¿no? Ahí. ¿Cuándo va a pasar eso? Ahora, ¿cuál era la condición que les había mencionado yo para esta segunda situación? Para esta segunda situación, esto ya es para el inciso A. Para el inciso B, lo que tenemos aquí para el inciso B. Entonces queremos ver cuánto tiempo tarda en alcanzarse. Y la condición era que la velocidad 1 debe ser mayor a la velocidad 2 si es caso que este realmente quiera alcanzar al segundo. Obvio, porque si fuera menor su velocidad, pues nunca va a llegar. Entonces el tiempo de alcance va a ser la distancia de separación dividido entre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Esa es la otra fórmula que les había dado para que ustedes la tengan, siempre y cuando esta condición se vaya a cumplir. Entonces el tiempo de alcance va a ser esos 870 metros, 18 menos 12. Esa es la única diferencia, el sí. Y esto quiere decir que el tiempo de alcance va a ser 145 segundos.
Esto ya lo pueden llevar como menos de medio minuto y esto 145 entre 60. Como 2 minutos, casi más de 2 minutos y medio. Entonces ya lo pueden dejar en segundo o en esto. Ahora, este ejercicio lo hice por aplicación para que, más que nada para que se acuerden esa fórmula, porque no es muy frecuente que lo vean en los exámenes, pero aún así es importante que tengan la fórmula, porque el ahí es así de fácil y ustedes no la saben, entonces ya saben las dos fórmulas y las condiciones. Si hay alguna pregunta me dicen, si no voy a continuar. Ahora, les decía que MRV vamos a hacer de la página, todos estos ejercicios los estoy sacando del libro de Goñi Galarza. Luego está el de la página 66, MRV, donde vamos a tener un móvil se desplaza durante 2,5 segundos con MRV. Aquí vamos a tener dos movimientos, dos tipos de desplazamiento. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer una pequeña gráfica, ¿ya? Como va a ser siempre positiva, la voy a poner en positivo nomás, donde voy a tener aquí la distancia versus el tiempo. Mejor dicho al revés. Perdón. Aquí el tiempo y aquí la distancia. Distancia versus tiempo. Ahora, yo voy a tener entonces para mis datos un móvil que se desplaza durante 2,5 segundos con MRV, acelerado a una distancia de 75, acá me olvidé copiar qué cosa, 75 metros. Sí, metros. Bien. Entonces acá eran metros. Un periodo, un tiempo de 2,5 y una distancia de 75, todo esto lo hace con MRV. La aceleración cesa en algún punto de esto cuando termina y durante 2 segundos recorre 70 metros con MRU. O sea que su aceleración luego se vuelve cero para este momento y durante 2 segundos recorre una distancia de 70 metros. Entonces esto lo hace con MRU. Necesitamos saber cuál era la aceleración con la que se movía en MRU, o sea, qué aceleración tenía en este punto y si quieren la velocidad también final con la que al final partió y se hizo luego la velocidad constante para este punto, ¿no? Porque acordémonos que aquí el móvil inicia a desplazarse, no sabemos si inicia en cero o no, pero empieza a ganar velocidad, ganar velocidad, ganar velocidad, hasta que luego un punto se frena su aceleración y luego su velocidad se mantiene constante. Primero era chica, luego se hizo grande, luego se mantuvo y se quedó así. Entonces vamos a averiguar cuál era esa también, esa velocidad. Ahora, tenemos nosotros que tomar en cuenta que vamos a ver dos tipos de movimiento. ¿Ya? Dos tipos de movimiento. Entonces, digamos que acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Hasta 8 segundos. Y acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. A ver, aquí que sea 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, que sea cada 10. Entonces, me dice que durante esos 2,5 segundos, acá 1, 2, acá más o menos, se recorrieron desde 0, porque empieza siempre la distancia en 0, 75. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y más o menos por aquí, ya a los 2,5 segundos, se recorrió eso. O sea, en ese tiempo de 2,5 segundos, se recorrió, acá por si acaso, perdón, es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y acá 75 segundos. Entonces, de esta manera
fue que se recorrió esta, ay, no me salió bonito, ay, que se recorrió esa distancia en ese tiempo. Luego de eso, vamos a observar que se recorrieron otros 70, lo voy a hacer en otra gráfica, bueno, no puede hacerse en la misma, pero ya, esos 70 ya se recorren en 2 segundos, pero ya se hace con una velocidad uniforme. Entonces, nosotros vamos a recordar las fórmulas que tenemos de MRV ahora sí, ¿ya? Vamos a acordarnos las fórmulas de MRV, en caso de que no las hayan anotado, las vamos a recordar aquí. Donde la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Luego vamos a poner la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, con estas tres fórmulas, nosotros lo que tenemos que hacer primero es tratar de obtener la velocidad con la que iba. Ya, entonces primero, como nosotros no sabemos a qué velocidad estaba, podemos tomar como referencia que si se estaba iniciando el desplazamiento, ¿no ve? Si se estaba iniciando el desplazamiento, estaba con una velocidad inicial de 0. ¿Podríamos hacer esa suposición? Sí, podríamos. Entonces, podríamos utilizar la primera fórmula. O sea, voy a hacerlo aparte como el método que está resuelto del libro, pero de todas maneras está también en el libro de Goñi, pueden revisarlo. Entonces, la velocidad inicial la vamos a tomar como 0 porque va a estar iniciando el desplazamiento. Entonces, si tienen la distancia y tienen el tiempo, no hay problema con hallar directamente la aceleración. Y podríamos resolver de esa manera. Sin embargo, también nosotros podríamos llegar a hacer doble reemplazo sin necesidad de hacer esta aclaración, o sea, de que la velocidad es 0. Tomemos en cuenta que, digamos que no nos dice o que no nos permiten hacer esta aclaración. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar la segunda ecuación de la velocidad final. Vamos a dibujarlo de igual manera el tramo acá. Vamos a tener el tramo A hasta el tramo B y luego el tramo hasta de B a C. Entonces, ya vamos a ir reemplazando nosotros que esta es nuestra velocidad inicial y esta es nuestra velocidad final, la que está en estos puntos. Así que tomamos esta fórmula y decimos la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como nosotros tenemos la velocidad final, mejor dicho, nosotros tenemos el tiempo, vamos a reemplazarlo acá, que serían los 2,5 segundos. Esos 2,5 segundos nosotros lo vamos a tomar en cuenta como dato y lo vamos a poner aquí a un ladito. Ahora, como tenemos una ecuación y dos incógnitas, y eso, tres incógnitas, necesitamos evidentemente otra ecuación que nos vaya a dar o sea, más ecuaciones para poder resolver la cantidad de variables que tenemos. Podemos tomar la primera, donde tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá aquí teníamos solo el tiempo, acá tenemos la distancia y el tiempo. Entonces podemos reemplazar los 75 metros que estaban acá. La velocidad inicial no la tenemos, el tiempo sí lo tenemos, que es 2,5 segundos, más un medio, la aceleración no la tenemos, pero sí tenemos el tiempo, 2,15 segundos al cuadrado. Una vez ya tenemos eso, sabemos que el otro desplazamiento, ¿ya? Una vez tenemos eso, aún nos falta ¿qué cosa? Nos faltan
una ecuación por lo menos, porque si se dan cuenta, tenemos una ecuación, dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Entonces vamos a partir ahora de la siguiente situación. Todo esto, acuérdense que era MRU, B, y esta parte es MRU. Entonces, ¿cómo conocemos de MRU cuáles son sus fórmulas? Directamente, velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso, esa velocidad final con la que va a llegar, ¿sí?, va a ser la velocidad constante de la velocidad del movimiento en MRU, de todo este movimiento. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad final en este caso va a ser esa distancia sobre ese tiempo. Por tanto, directamente nosotros decimos, si recorrió 70 metros en 2 segundos, ¿no ven? Ya puedo yo saber cuál es la velocidad final, o sea, ya puedo saber a qué velocidad llegó ese móvil hasta esa situación. Entonces, simplemente 35 metros sobre segundo. Nada más. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy analizando todo mi tramo de aquí, donde MRV hasta aquí llegó con una velocidad final y a partir de esa velocidad final la aceleración se cortó. Mejor dicho, no se cortó. Dejó de haber aceleración. Acá había una aceleración que no conocemos y aquí a partir de este momento dejó de haber. Entonces por eso es que esa misma velocidad final fue con la que recorrió todo el camino. Y ahora, a partir de esa fórmula, ya teníamos una tercera ecuación, pero no solo eso, sino que ahora tenemos incluso un dato más. Por eso es que ahora ya podemos nosotros hacer nuestro sistema de ecuaciones o podemos directamente ponerlo aquí y ya hacemos nuestro sistema de ecuaciones como debe ser. Entonces, acá ya no lo voy a poner como ecuación, sino que lo vamos a reemplazar. Vamos a colocar aquí, reemplazando en 1 la velocidad final, ¿ya? Para que no se pierda. Entonces serían los 35 metros sobre segundo igual a... Aquí ya no voy a copiar las unidades, porque como es una ecuación ya solamente nos interesan los números. Pero al final siempre se deben colocar las unidades, no se olviden de eso. 2,5. Y esa es nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación era esta de aquí. Entonces voy a tener la de 75 aquí, velocidad inicial por 2,5 más 1/2 de A por 2,5 segundos al cuadrado. Y ya está. Entonces esta va a ser nuestro sistema de dos ecuaciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta? Ahorita ya voy a ir acomodándolo para que veamos el orden y podamos resolver. Bien. Entonces, vamos a llevar los términos al otro lado y vamos a quedarnos con términos comunes. Entonces, o sea, vamos a dar la vuelta, más dicho. Entonces sería velocidad inicial más 2,5 de la aceleración menos el 35 es igual a 0. ¿Lo ven? Acá vamos a poner 2,5 velocidad inicial. Estoy multiplicando poniéndolo nomás al inicio. Más, a esto ya lo voy a calcular, sería 1 en 1/2 por 2,5 al cuadrado. ¿Sí? 25 octavos, lo voy a dejar así como fracción, 25 octavos de aceleración, menos el 75 igual a 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos una ecuación con dos incógnitas y podemos resolverlo. La forma más fácil por ahora sería, bueno, pueden hacer ustedes la que quieran, ¿no? Pueden hacer varias formas. En este caso podemos reemplazar, podemos multiplicar, ustedes podrían agarrar y multiplicarlo por menos 2,5, podríamos reemplazar de aquí reemplazar y hacer la otra. Entonces, creo que por comodidad voy a despejar para que no nos chipemos con muchos números. Voy a despejar velocidad inicial de 1.
Entonces, la velocidad inicial, ya, lo que quería más que nada con esta fórmula es que ustedes vean que sí se forma la ecuación. Entonces, la velocidad inicial sería 35 menos el 2,5 de la aceleración, ¿correcto? Estoy despejando simplemente de esta la velocidad inicial. Menos pasa con más al otro lado y 2,5 pasa con menos. Hasta ahí yo sé que todo claro. Ahora, vamos a reemplazar, esta es la ecuación 3. Ahora, 3 en 2, ¿ya? O sea, esta es la 1, esta es la 2, y vamos a reemplazar. Entonces sería 2,5 por 35 menos 2,5 de la aceleración más 25 octavos de A menos 75 igual a 0. Acá se lo estoy reemplazando. Entonces, multiplico todo esto. Acá sería este con este y este con este. Ojo con eso. Sería 2,5 por 35. Sale 87,5. ¿Sí? Menos 2,5 por 2,5. 6,25. Acá no se me pierdan, estamos simplemente multiplicando este con este y este con este. No sé si ven mi flecha. Este con este y este con este. Y lo demás lo estamos copiando tal cual. Una vez tenemos eso, entonces ya podemos hacer términos comunes que serían menos 6,25 más 25 octavos. Eso sale menos 3,125 A, ¿ya? Solo A. Estoy sumando este término y este término porque son términos comunes. Ahora, voy a llevar el 75 al otro lado con positivo y este 87,5 al otro lado pero con negativo porque está como positivo acá. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es despejar, terminar de despejar A y me quedaría el 75 menos el 87,5 y divido porque todo esto 3,125, esto aquí muy cerca, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces menos 3,100, a dividir mejor dicho, porque está multiplicado. Y ya con eso, la aceleración me saldría 75 menos 87,5 dividido entre menos 3,125 y me sale una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, acá es lo que ustedes ya se tienen que acordar en qué se mide la aceleración, porque como estamos haciendo sistemas de ecuaciones ya dejamos de poner las unidades, pero por análisis dimensional igual nos debería salir metros por segundo cuadrado, porque es una aceleración. Entonces, de esta manera es que sacamos la velocidad final, ya la sacamos acá, era directa, y la aceleración para MRV, que era de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Silian, todo claro. Perfecto. Lo bueno es que es cinemática, así que bien. Ahora vamos a hacer este de aquí de caída libre. Como les dije, la clase va a ser un poco más corta, pero es para que la próxima clase, si tienen dudas de esto me dicen, y si no, o más bien ahorita si tienen dudas me dicen, y si no, la próxima clase ya iniciamos estática, porque ya el tema de los demás temas de movimiento, o sea, de cinemática ya son más largos, como movimiento parabólico y circular. ¿Ya? Ahora, para concluir, vamos a hacer este ejercicio que está en la página 73, donde dice se deja caer una piedra de un lago desde un trampolín que se encuentra a 10 metros de altura sobre el nivel del agua. Pega con cierta rapidez y después se hunde con esa misma rapidez constante. La piedra llegó al lago 3 segundos después, 3 segundos después de que se soltó. Calcular la velocidad, rapidez. Otra vez parece que copian medio mal. Calcular la velocidad, o rapidez que de la piedra al llegar al fondo del lago y la profundidad del mismo. Entonces acá tenemos que hacernos un pequeño esquema donde sabemos que la piedra se lanzó desde un trampolín
lo que no me dice que sube y luego baja, sino que simplemente es un trampolín. Aquí está el lago. La piedra se lanzó desde aquí, digamos, cayó. Por supuesto, este punto es de caída libre. Y luego en el momento en el que toca el agua, ya empieza a caer con velocidad constante. ¿Ok? Entonces tenemos nuevamente dos situaciones, al igual que teníamos aquí. Entonces tenemos que tomar en cuenta nuestra fórmula y qué vamos a utilizar. Para caída libre no les di las fórmulas, pero les dije que era importante que nos aprendamos nosotros las de MRV, porque eran las mismas, pero aplicadas para caída libre, donde la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado, pero ahora la aceleración se convierte en gravedad, porque la gravedad es una aceleración para nosotros. Es la aceleración que tienen los cuerpos por la fuerza gravitacional que tienen con la Tierra. Entonces, esa gravedad va a ser nuestra aceleración ahora. Y hay un signo positivo y hay un signo negativo para todos los ejercicios, porque en el momento en el que los cuerpos están bajando, esa aceleración se va a tomar como positiva, y si los cuerpos están subiendo, entonces esa fuerza gravitacional, o en caso de la aceleración, está atrayendo a los cuerpos, entonces está retrasando su movimiento, por tanto vendría a ser una desaceleración cuando están subiendo los cuerpos. Eso como número uno. Luego la velocidad final es igual a la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial más menos aceleración, que es la gravedad, por tiempo. Entonces, acá me sale feito. Gravedad por tiempo, nada más. Y la última, que es la velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces la altura por dos veces aceleración, dos veces la gravedad por la altura. Aquí mejor, gravedad por altura. Así. Y tiene la similitud con la otra, que en vez de aceleración ponemos gravedad, y en vez de altura, en vez de distancia, ahora ponemos altura. Nada más. Ahora, ya con eso claro, tenemos que nuevamente observar los periodos que hay para cada momento. Se deja caer una piedra de un lago que se encuentra a 10 metros de altura. Entonces ya sabemos que desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí hay 10 metros de altura, porque me dice que esa es la altura a la que está el trampolín sobre el nivel del agua. Este es el nivel del agua, entonces hacia arriba son 10 metros. Va a pegar con cierta rapidez, va a tener aquí una velocidad final, aquí tiene una velocidad inicial y aquí tiene una velocidad final, que con esa luego va a llegar nomás aquí, a este punto. Al fondo del lago va a llegar con esa misma velocidad que con la que llegó aquí. Entonces todo esto viene a ser caída libre, o nuevamente repito, y esta parte de aquí es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, recorre una Y, una altura, que vendría a ser esta la altura del lago, que es la que nos interesa. Esta altura ya la tenemos, que son 10 metros, pero no tenemos la altura del lago, entonces esa es la que nos interesa. Por tanto, también me dice que la piedra llega al lago 3 segundos después de que se soltó. Entonces, aquí no sabré. A ver, vamos a leer de nuevo el enunciado. Allá. Me dice que el tiempo, o sea, desde que se soltó llega al fondo del lago. Nuevamente vamos a tomar las referencias que nos da el libro. Este va a ser el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Y me dice que el tiempo que tardó total, o sea, todo el tiempo desde que se soltó aquí arriba hasta que llegó acá, son 3 segundos. Entonces, ahora no tenemos, como hace rato, una forma tan directa de hacerlo. Pero, sin embargo, tenemos un dato más, que es el que debemos siempre interpretar y no nos lo van a dar. Nos dicen se deja caer. Esto es importante porque cuando a mí me dicen se deja caer, es que alguien agarró, puso su mano y luego simplemente soltó la bola
o la piedra, o la bolilla, o la bala, o el balón, lo que sea. Lo hace con una velocidad de cero, su velocidad inicial, ya que solo la está soltando. Entonces, nuevamente repito, no se van a confundir o no intenten averiguar otra como lo que hicimos acá. Acá, por ejemplo, podíamos hacerlo, pero como tampoco nos los decía, tampoco era totalmente acertado hacer eso. Por eso es que ya vimos otra forma de hacerlo. Pero cuando te dice se deja caer, inicia desde el reposo, se suelta, todo eso es sinónimo de que la velocidad inicial va a ser cero, porque no le están dando un impulso inicial. Nadie agarró acá la bolita y le dio un impulso inicial para que empiece a bajar, no, directo se dejó caer. Entonces inició con cero y luego fue aumentando su velocidad. Ahora, con eso entonces, nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? Si tenemos la altura y la gravedad, si tenemos, o sea, ya tenemos que empezar nosotros a jugar con nuestras variables y con nuestras fórmulas. Eso es lo bueno de MRV, que hay bastantes fórmulas más para las cuales nosotros podemos tomar en cuenta eso. Entonces, ya, entonces vamos a anotar, perdón, vamos a anotar nuestros datos completos. La velocidad inicial va a ser cero, la velocidad final no la vamos a tener, pero va a ser la misma en ambos puntos, tanto en B como en C van a ser iguales. Tenemos una altura de 10 metros aquí y queremos averiguar la altura del lago y tenemos un tiempo total de 3 segundos. Entonces podemos iniciar con la velocidad final aquí. ¿Por qué? Porque tenemos gravedad, tenemos altura que recorre, tenemos la velocidad inicial, pero no tenemos nuestra velocidad final. Entonces, procedemos con la tercera. La velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la gravedad por la altura. Ahora la acomodamos a nuestras condiciones. La pelotita está subiendo o bajando, está cayendo, entonces es positivo. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, es cero, entonces se elimina. Y como quiero sacar la velocidad final, simplemente lo llevo como raíz al otro lado y sería 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad final entonces sería 2 veces 9,81 metros segundo cuadrado, como se miden en las velocidades. Por supuesto, gravedad depende mucho cuánto le van a dar a ustedes. Normalmente se usa 9,81, 9,8, algunos libros toman 10. Depende mucho del ingeniero y de lo que ustedes vean de sus condiciones. Pero vamos a tomarlo como 9,81. La altura serían los 10 metros y todo eso dentro de una raíz. Entonces me sale 2 por 9,81 por 10. Me sale 14,001. 14,01. Entonces me sale 14,01 metros sobre segundo, porque estamos hablando de velocidad. Acá, si se dan cuenta, hay metro cuadrado por metro cuadrado. Metro por metro se hace metro cuadrado. Con la raíz se va y los segundos al cuadrado se van con la raíz también. Entonces ya tengo la velocidad final, por ende ya tengo también la velocidad con la que llega al lago. Y si tengo la velocidad con la que llega al lago, si tengo la velocidad final, que es igual a la velocidad en C, o sea que es la siguiente parte del tramo que ya está debajito del agua, con esa velocidad C, yo quiero sacar la distancia de esa altura, mejor dicho, pero que es lo otro que me falta, el tiempo que se tarda aquí para yo poder directamente decir que la distancia, en este caso, la distancia sobre el tiempo, ahora se haga la altura sobre el tiempo, porque en realidad lo que está midiendo es cuánto está avanzando esa dimensión, entonces no hay problema en este caso cuál lo utilice, solo que ahora va a ser la altura del lago. Pero como no tengo todavía ese tiempo, yo tengo un tiempo de 3 segundos,
que sería igual, ese tiempo es un tiempo de el tiempo que cae más el tiempo en el lago, ¿sí? Ese tiempo es. Entonces, yo voy a primero obtener cuál sería el tiempo en el que está cayendo, o sea, en el aire. ¿Cómo yo podría sacarlo? Podría, como ahora tengo ya la velocidad final, podría agarrar la segunda fórmula, esta de aquí. Entonces, la velocidad final igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Yo tengo la velocidad inicial que es 0 y voy a despejar tiempo, que sería la velocidad final dividido entre la gravedad y eso es el tiempo de caída. Entonces, sí, nada más, tiempo de caída va a ser los 14,01 metros sobre segundo dividido entre 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el tiempo de caída, 14,01 entre 9,81, serían 43, porque es 4,28. Entonces, para redondear, ser 1,43 segundos. Ese es el tiempo de caída. Ahora, yo quiero el tiempo solamente que está en el lago. Entonces, yo agarro y pongo el tiempo menos el tiempo de caída, va a ser el tiempo que tardó en bajar solamente esto. ¿Sí? Solo eso. Por eso que sería 3 segundos menos los 1,43 que había sacado hace un segundingo. Sería 3 menos 1,43, los 2,098. Bueno, 2,1. Para tratar de hacerlo más exacto, nos quedamos con el 98. Aquí debería ser 2,1. Mejor dicho, 2,01. Esperen, estoy chipada. Ah, ya, ahora sí. Sí, lo siento. 3,100. 3, perdón, es que lo estoy colocando raro. 3 menos 1,43. Ya, ¿ves? Estaba colocando un punto en vez de una. Lo siento, mil disculpas. Son cosas que pasan cuando no estás viendo que estás presionando en la calculadora. 3 segundos menos 1,43, 1,57. No sé de dónde salió el otro número. Ya. Estos es el tiempo entonces del lago, el tiempo que tardó la pelota en el lago. Entonces ya con eso simplemente la velocidad en c, o sea, esta velocidad que era la misma, esta velocidad que era la velocidad final que sacamos, ahora va a ser la altura sobre el tiempo. Y como yo quiero ver la altura, a mí me interesa la altura del lago, yo directamente coloco la velocidad esa final por el tiempo que estuvo en el lago y eso va a ser mi altura del lago. ¿Qué sería? Los 14,01 metros sobre segundo por los 1,57 segundos. Nada más aquí. Ahí. Ya. Los 14,01 por los 1,57 segundos que se tardó bajando en el lago. Entonces, la altura del lago, por esa multiplicación, es de 21,99, o sea, la altura del lago es más o menos 22 metros. ¿Sí? Entonces, es un lago bastante profundo, ¿no? Sí, se tardó esa cantidad en ese periodo. De esa manera es que se obtiene ya la velocidad final y la altura del lago, debido a que tenemos dos tipos de movimiento, caída libre y emergo. Y no sé si hay alguna pregunta al respecto de esto, si no, eso es lo que preparé para ahora como introducción a cinemática, y si hay dudas, me pueden decir, y si hay dudas de estática, ya la mandan para la siguiente clase, por favor.